Todos los 28 de noviembre celebramos nuestra independencia de España. Hoy queremos mostrarle a ustedes cómo se vivió el antes, durante y después de este proceso emancipador. La valentía de un pueblo marcó el inicio de nuestra independencia de España. Casi 200 años después, el orgullo y la historia siguen impregnando las calles de la Villa de los Santos. Veamos la valiente gesta que nos permite celebrar este acontecimiento. La heroica Villa de los Santos, un calificativo que calza perfecto, pues hace 200 años y cansado de los abusos, el pueblo decidió poner fin al yugo español. Al parecer la situación era diferente a la de la capital en cuanto a impuestos de manera obligatoria, que se forzaba a la población a pagarlos, y esto era con el propósito de sustentar las tropas que estaban luchando en Sudamérica. Se llevaban jóvenes de las comunidades para engrosar las filas realistas. Al parecer la situación en el interior era mucho más crítica que en la capital, y quizás eso llevó a la gente del interior a dar el primer paso. La influencia de hombres como Francisco Gómez Miró y la información que para ese entonces ya circulaba sobre procesos de independencia en América del Sur, todo aunado a la debilitada presencia de soldados españoles en la villa, constituyó un terreno fértil para iniciar la añorada independencia. Los santeños dijeron ahora o nunca. Y el momento era ese. Cuando usted analiza el contexto, usted se da cuenta que la gente del 10 de noviembre de 1821 no se equivocó en haberlo dado precisamente en la fecha que se dio. El contexto internacional es favorable. Digo que esas son las cosas que hay que entender. España era un imperio ya en decadencia, ¿no? Teníamos el ascenso de Inglaterra, las fuerzas navales inglesas, la influencia napoleónica que dejó a España en muy malas condiciones. Por otro lado, en América Latina todavía estaban las guerras de independencia. Francisco Gómez Miró, una figura pues con cierta también influencia en la población coclesana, hace circular un documento por estos pueblos del área central de Panamá, lo que hoy es provincias centrales, y donde él hace pues una exhortación a que había llegado la hora de romper los lazos que nos unían con España. Pero también es cierto que había llegado en 1820 la imprenta, una primera imprenta que publica un primer periódico, La Miscelánea del Istmo, que comienza a hacer toda una propaganda a favor de un sistema donde se respetaran los derechos individuales de las personas. Aunque de la fecha solo se conserva el acta de independencia y la firma de los entonces líderes criollos, los historiadores intentan recrear lo que pudo ocurrir el 10 de noviembre de 1821. Aunque no quede nada en pie del edificio original, se sabe que en esta parte de lo que ahora es la calle 10 de noviembre estaba ubicado el cuartel español que fue tomado por los criollos durante el movimiento independentista de hace 200 años. Ya no había vuelta atrás. Durante el movimiento independentista del 10 de noviembre, un hombre representó liderazgo y valentía. Sí, la figura de don Segundo de Villarreal es la figura más destacada, diría yo, del movimiento que se inició aquí en la Villa de los Santos. Prácticamente la documentación existente lo destaca a él como el factor decisivo en que el movimiento fuera exitoso. Todos los pueblos manifiestan que estaban deseosos de sacudirse el yugo español, así lo dicen textualmente, pero que se decidieron porque estaba al frente del movimiento don Segundo de Villarreal. Y una vez tomado el cuartel, llegaron a la Casa del Cabildo, ubicada a un costado de la iglesia de San Atanasio, y donde hoy se levanta el Museo de la Nacionalidad. Aquí firmaron el acta de independencia de la Villa de los Santos, cuyo acto se celebró con plausible gozo y una indecible conmoción del espíritu de cada uno del pueblo, quien aclamó se titulase esta villa Libre Ciudad, con consideración a ser la primera en todo el istmo. Se puede leer en el documento histórico.
A partir de ahí y hasta el 28 de noviembre, otras ciudades gritaron su independencia, como Natá, 5 días después. En la capital imperaba la incertidumbre. El entonces comandante José de Fábrega, a pesar de que posteriormente jugaría un papel determinante en nuestra liberación, al inicio intentó mediar. Porque cuando se conoce en la capital lo que había sucedido acá el 10 de noviembre, él reúne una junta con las autoridades civiles, militares, eclesiásticas, para tratar no de apoyar el movimiento en primer lugar, más bien de sofocarlo, de que los santeños desistieran de lo que habían hecho, y manda acá una comisión de 2 tenientes coroneles. Ese fue un rotundo no. Los santeños y en compañía de don Francisco Gómez Miró le dicen a los comisionados de Fábrega: nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ustedes preparen, decídanse y actúen sobre lo que tienen que actuar. De esta forma, el 10 de noviembre se convierte en el primer paso hacia nuestra libertad como país, y aunque inmediatamente nos unimos a Colombia, la valentía y el heroísmo de quienes conformaron el movimiento llena de orgullo a los santeños, un orgullo que aún se siente en las nuevas generaciones. Aquí en la Villa de los Santos en sí, cada vez que se llega un 10 de noviembre hay un sentido nacionalista, un sentido de patriotismo, que no solamente se ve reflejado en las escuelas, sino en la misma sociedad, en la misma cultura del ser de la Villa de los Santos. Entonces, esa educación que recibimos en las escuelas, en los centros educativos, se complementa con los relatos que nos dan nuestros abuelos. La Villa de los Santos, su nombre también lleva historia. Fue fundada de manera rebelde por 18 familias el 1 de noviembre de 1569, Día de Todos los Santos. Sin embargo, esto encendió la polémica en Natá, en aquel entonces la principal ciudad en el interior del país. Por tal motivo, y en aras de complacer a ambas partes, la Real Audiencia de Panamá decide permitir la fundación, pero le otorga un título menor a ciudad, en este caso villa. Por eso se llama Villa de los Santos. Desde ese momento se convierte en un punto rico en producción de alimentos y abastecía a la ciudad de Panamá vía marítima desde la península de Azuero, una tierra de riquezas. Lo que sí es relevante es el coraje en 1821 de los santeños, de haber dado un paso tan relevante con todas las consecuencias que pudo tener para su vida y para la vida de su familia. Me alegro de vivir en el lugar donde estoy porque somos un pueblo realmente arraigados a la cultura. Sin embargo, como tú lo mencionas, muchas veces sinónimo de fiestas patrias es sinónimo de voy a la playa, desfile solamente, y no se marca no se hace remembranza. Y un pueblo que no conoce su historia siempre va a estar condenado a repetirla. La Villa de los Santos, el primer paso a nuestra independencia de España, una de las más importantes páginas de nuestra historia y del nacimiento de un país. César Camaño, Telemetro reporta. No solo la Villa de los Santos jugó un papel fundamental en nuestra independencia. Una de las ciudades más antiguas del país vio nacer las primeras iniciativas de liberación. Conozcamos a Natá, la influencia de la llamada joya colonial. Natá, la joya colonial. Académicos aseguran que aquí nacieron los primeros deseos de soberanía, tierra de leyendas y héroes olvidados que jugaron un papel fundamental en nuestra independencia. Perder la última gota de sangre de las venas antes de abandonar los ideales de libertad. Así de fuerte era la convicción de Francisco Gómez Miró. Aquí en Natá es reconocido como un héroe libertador cuya sed de independencia se habría esparcido en la Villa de los Santos antes de su liberación. Porque fue aquí en Natá donde nació la idea de la independencia de Panamá de España. ¿Con él? Con él. Él fue precursor y él iba de los pueblos del interior y exponiendo sus ideas independentistas. Y el primer pueblo que acoge las ideas de Francisco Gómez Miró fue la Villa de los Santos. Una vez que la villa declara su independencia, de Panamá mandan a 2 delegados. Francisco Gómez se para y comienza a hablar y arengar a la población de la necesidad de mantener la independencia. 5 días después de ser liberada la Villa de los Santos, Francisco Gómez Miró jugaría un papel fundamental en la independencia de Natá, el 15 de noviembre de 1821. En el antes y el después del inicio de la caída del Imperio Español en nuestra tierra, la influencia de este hombre a quien la historia parece haber olvidado resuena. ¿Por qué no es recordado? Miró como que ha sido
lo que llaman invisibilizado por la literatura panameña en este caso, quizás porque fue una persona muy contradictoria, porque realmente fue contradictoria, tuvo enfrentamientos con grupos poderosos de la región, incluso hay un juicio. Natá no es solo tierra de héroes libertadores. Fundada en 1522, sostiene el título de la segunda ciudad más antigua del litoral pacífico del continente americano. Un tesoro colonial que aún conserva evidencias en pie de la presencia española en nuestro país, como la iglesia de Santiago Apóstol, la más antigua del país y una referencia histórica a nivel del continente. En su interior, la decoración de sus retablos nos traslada a épocas en las que además de templo servía como punto de vigilancia. Su campanario ofrecía una vista privilegiada para divisar amenazas que se observaran a lo largo de la planicie. Un verdadero portal al pasado. Se puede ver hasta Penonomés y se puede ver las provincias centrales también. Hay las campanas actuales están ya casi cumpliendo los 100 años, ya llegaron en el 1922, ya estamos nosotros cumpliendo los 100 años del campanario, ¿no? Todos los altares, los retablos son del siglo XVII, están decorados con pintura vegetal. Está también el altar a la Inmaculada Concepción, que también se conoce como el retablo de la Virgen del Apocalipsis, porque se inspira en el capítulo 12-13 de Apocalipsis, el único altar que tiene la fecha, ¿no? 1731. Cuando Gaspar de Espinosa llega, que lo tienen acá al fondo, él en sus escritos narra que aquí en esta región de Natá fue donde más comida encontró. Y hace toda una versión, habían cantidad de venados, maíz, tórtolas, había mucha comida. Y por eso entonces decidieron fundar Natá acá, porque también encontraron mucho oro por acá por el cacique París, en Azuero. Entonces establecieron Natá como centro para la conquista del interior de Panamá. Y una de las leyendas más populares de Natá yace precisamente dentro de la iglesia y tiene que ver con la existencia de un supuesto túnel que conectaría el templo con varios puntos cercanos. Esta es la entrada. Se cuenta que ese túnel tenía 5 salidas. Una, la capilla San Juan de Dios, la otra podía ser aquí la torre y otra de esas es el San Cristóbal, el Cerro San Cristóbal. Sin embargo, de lo que se ha revisado, pues no se puede corroborar de que eso sea cierto, pero de generación en generación se ha pasado esa historia. Todo en Natá está lleno de historia, incluso su nombre. ¿De dónde proviene? ¿De los caballeros? Se cuenta que llegó aquí 100 caballeros. Eso, después de revisar la historia, no hay una certeza de que esos 100 caballeros hayan llegado. Pero si usted menciona Natá, Natá de los caballeros. Y son esos 100 hombres en armadura la base de una peculiar iniciativa de cara al cumpleaños de la ciudad. El país celebra este año el bicentenario, pero los natariegos se preparan para el 20 de mayo del 2022 festejar los 500 años de fundación. Así, fueron seleccionadas 100 familias descendientes de los caballeros. En medio del tributo a la leyenda, la señora Hilda, cabeza de una de estas familias, cuenta el hallazgo luego de investigar de dónde proviene su apellido. Y efectivamente, cada quien fue encontrando de que el apellido provenía de España. Sí, descendientes de españoles, así es. La iglesia Santiago Apóstol, la capilla San Juan de Dios, los 100 caballeros, Francisco Miró, el héroe libertador, fe e historia. Natá atesora importantes memorias de nuestra nacionalidad. ¿Está la ciudadanía al tanto? Los natariegos tienen peticiones e ideas. Divulgar y inculcar en los estudiantes, en los niños, jóvenes y adultos, que hay que conocer nuestra historia, porque la historia no tiene credo político, ni de raza, ni de ideología social, la historia es de todos. Los ministerios, como el Ministerio de Cultura, debe darle mucha más importancia a la iglesia de Natá. Vamos rumbo a los 500 años y creo que la población como tal la quiere y por esa razón pues hay que conservarla. Pero hasta que se logre plasmar en la conciencia colectiva la importancia histórica de esta ciudad,
Los natariegos buscan pasar su legado de generación en generación, incluso con música. En el 2022, el día 20 de mayo, nuestra ciudad colonial cumple sus 500 años. Es fecha que celebramos con regocijo y lealtad, nata de los caballeros, la más antigua ciudad. Nata de los caballeros, la más antigua ciudad. César Camaño, Telemetro reporta. Vamos a un cambio comercial y en breve les seguimos contando de nuestros 200 años de historia. Cada página de nuestra historia colonial alberga importantes detalles que marcaron la ruta hacia la independencia de España. Esta vez nos toca ir al inicio y apreciar cómo las costas del Caribe fueron testigos de el proceso de conquista e intensas batallas. Si quisiéramos resumir el papel de las costas caribeñas en la época colonial en una sola frase, sería: aquí inició todo. Los primeros asentamientos españoles, las batallas piratas y por supuesto el intercambio comercial. Nombre de Dios, en la actual provincia de Colón, una de las primeras ciudades españolas fundadas en el Istmo, era sencillamente muy difícil de defender. Por tal motivo, tanto la urbe como sus funciones portuarias fueron mudadas a Portobelo, donde inicia nuestra narración. Un territorio avistado en 1502 por Cristóbal Colón, pero establecido como ciudad en 1597. En palabras de Colón, un puerto bello. Es tomar en cuenta que todo lo que fue el proceso de conquista y colonización del Istmo de Panamá inició por esta área del país, por el Caribe fundamentalmente. Viendo los españoles para 1596 que no contaban con las condiciones necesarias para seguir en nombre de Dios, ni contaban con la seguridad necesaria, el rey de España ya había autorizado que se trasladara la ciudad en nombre de Dios a un lugar más seguro. Y el lugar más seguro que habían encontrado era la bahía de Portobelo. Es así que en 1597 Francisco Valverde y Mercado funda la ciudad de Portobelo. Y allí comienza nuevamente la historia del florecimiento de la patria de Panamá y de la ciudad de Portobelo como centro internacional de comercio mundial. San Felipe de Portobelo, su nombre original, en honor al rey Felipe II, comparte su historia con las dos rutas que atravesaban el Istmo hasta el Pacífico en aquel entonces, el Camino de Cruces y el Camino Real. Aquí la ciudad jugaba un papel defensivo. Prueba de ello son sus fuertes y muros llenos de cañones. Como estaba ubicada dentro de una bahía cerrada, los piratas y corsarios enemigos de la corona española, como diríamos en el buen panameño, no la tenían fácil al intentar saquearla. El diseño de los castillos protectores y su ubicación no fueron decisiones al azar. Tenía una estrategia que donde se atacaba desde el inicio, estaba la fortificación de San Felipe o Todofierro en la esquina, casi frente al Drake, Alto del Perú, aquí en la cima, Santiago de la Gloria, que es el primer fortín que encontramos allá, y en el fondo lo recibía entonces San Jerónimo, San Fernando, San Fernandito, y si venían por la montaña, San Cristóbal o Camanguá. Ya los españoles tenían y contaban con una experiencia previa. Eso trajo como consecuencia que el rey de España mandara a traer a un arquitecto italiano que se llamó Juan Bautista Antonelli, que tenía la responsabilidad de llegar aquí a la bahía de Portobelo, a la ciudad de San Felipe de Portobelo, que había fundado Francisco Valverde y Mercado, y debía de diseñar cómo debía ser la protección de la bahía para salvaguardar la vida y bienes y honra de los asociados, o sea, de todos los que estaban aquí en nombre de la corona española. Y debían resistir porque esta urbe portuaria no solo conectaba con el camino real por el que se llevaba riquezas a la ciudad de Panamá en el lado Pacífico. También era el sitio de origen de las populares ferias de Portobelo, una importante actividad comercial que atraía inversionistas de varias partes del mundo. Bueno, la feria de Portobelo era como hablar de Expocomer en día, ¿no? Porque la feria de Portobelo era el momento donde se reunía todo el que tenía algo que vender y todo el que tenía algo que comprar. Entonces era el epicentro del comercio colonial.
que se reunía en Portobelo. Tenían algunos lugares que llamaban negrería, donde eran encarceladas las personas, las tenían ahí, hasta que se dieran las subastas, que aquí en Portobelo y en otras ciudades coloniales importantes siempre se dieron en la plaza pública. Y la venta de los afrodescendientes, de los negros en ese entonces, llevaba como ingrediente fundamental su fortaleza, su capacidad, su entereza, su físico. La parte que poco se cuenta de nuestra historia, la dura realidad de los esclavos africanos, su valentía y luchas, son recordadas con orgullo por sus descendientes. Nosotros tenemos que visibilizar la labor que hicieron nuestros ancestros, porque aquí se habla, ¿sí? San Jerónimo, San Cristóbal, la Real Aduana. ¿Y dónde están los negros africanos, que son los que realmente construyeron esta calle de piedra de canto rodado? Entonces, por eso es que también nace ese vestuario del hombre. El hombre congo se viste al revés. ¿Pero por qué se viste al revés? Porque es la rabia, la impotencia y la rebeldía de haberlos esclavizado. Así lo demuestran. Portobelo es un lugar ideal para echar un vistazo a ese periodo de nuestra historia, gracias a las estructuras coloniales que siguen en pie, como el edificio de aduanas, la iglesia San Felipe y sus fuertes defensores del camino real. Hablando de esto, ¿quién protegía el otro camino? El camino de cruces. En la parte final de un bosque protector se levanta el fuerte de San Lorenzo, cuyo nombre verdadero y completo es el Castillo de San Lorenzo el Real del Chagres. No es difícil entender la importancia de su ubicación. Con un vistazo aéreo apreciamos cómo vigilaba celoso cualquier ingreso al río Chagres, primera etapa de esta importante ruta hacia la ciudad de Panamá. Esta ruta tenía una particularidad muy diferente, era un poco más segura porque era a través de toda la parte navegable del río Chagres hasta una comunidad que le llamaban Cruces, y de ahí entonces vía terrestre se llegaba a la ciudad de Panamá. Pero igual a la larga, los peligros por todo lo que simbolizó el tránsito de todas estas riquezas por estas rutas, eso atrajo la atención de los enemigos de la corona española. Es curioso cómo el cine con algo de ficción muestra travesías, ataques piratas y luchas contra milicia española e inglesa, pero muchos ignoran que el Caribe panameño bien pudo ser el escenario de estas aventuras, ya que vio desfilar a muchos de los grandes rufianes de alta mar, como los ingleses Joseph Bradley y William Parker, el almirante Edward Vernon, el comandante Thomas Baskerville y el infame Henry Morgan, quien atacó tanto al fuerte de San Lorenzo como a Portobelo. Aquí, en 1601, y junto a 450 corsarios orquestó un saqueo de 14 días en la ciudad. Hasta el célebre Francis Drake dejó atrás una leyenda en nuestras aguas. Drake sufre de disentería y muere a lo largo del camino. Sin embargo, sus hombres, para cuidar el cuerpo de Drake, lo que hacen es que lo ponen en una caja de plomo y, según cuenta la historia que ellos relatan, la depositan aquí en una piedra que nosotros llamamos el Drake, que debidamente por esa acción lleva su nombre. Pero son las evidencias tangibles de la historia las que buscan ser preservadas. El Castillo de San Lorenzo, por ejemplo, se encuentra en proceso de restauración, un trabajo dividido en varias etapas que busca alargar la vida de este patrimonio y al mismo tiempo devolverle su apariencia original. La idea es de poder asegurar la ladera sur para que podamos conservar nuestro patrimonio. Es el trabajo más fuerte que va a tener esta restauración del Castillo de San Lorenzo el Real del Chagres. Y no solo lo físico, Colón y las costas del Caribe de Panamá están llenas de legado y orgullo. Lo que realmente podemos dar la cara del Colón que realmente somos. Son personas muy capacitadas y muy trabajadoras. Y orgullosa, yo me siento muy orgullosa donde Dios me ponga, porque hay un trabajo aquí que mis ancestros iniciaron y que yo debo de continuar. Portobelo y sus fuertes, el Castillo de San Lorenzo, los caminos real y de cruces, y la obligación de protegerlos de cualquier amenaza. Cada elemento habla del que hasta el día de hoy se mantiene como nuestro principal activo, la posición geográfica que nos convierte en la mejor ruta comercial del continente. Lo fuimos en la época colonial con los caminos y lo somos en la actualidad gracias al Canal de Panamá. Se acerca el bicentenario, pero antes de celebrar el nacimiento de una nación, debemos mirar al pasado, hace más de 500 años, en el Caribe panameño, donde todo inició. César Camaño, Telemetro reporta. Las páginas de un documento ayudaron a propagar valentía y determinación de una población sedienta de libertad.
veamos la importante labor de los primeros periodistas de Panamá. Pocos conocen la influencia que tuvo una publicación semanal en nuestro proceso de independencia. Hoy nos hemos trasladado a la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero para conocer más de la Miscelánea del Istmo, el primer periódico de Panamá, el periódico de la independencia. Estratégicamente creado en marzo de 1821, pocos meses antes de la independencia de España, solo tenía 4 páginas y se publicaba una vez por semana. Era un periódico pequeño pero poderoso, pues divulgaba ideas de libertad. El deseo libertario hizo que naciera la Miscelánea del Istmo. El doctor Alfredo Castillero Calvo dice que este es un documento de propaganda política. O sea, no pensemos en un diario o en un periódico como hoy en día los concebimos. Este era un semanario construido y fundado para promover las ideas de la independencia, para promover las ideas de la libertad, para promover las ideas de la adhesión a la Nueva Granada, al sueño del libertador Bolívar. Eran mensajes separatistas. Ellos entendían perfectamente que Panamá necesitaba una independencia. Y entonces, ¿verdad?, todos sus escritos y toda su visión era precisamente para conseguir la independencia, para convencer a la gente. Con una imprenta traída de Jamaica se puso manos a la obra. A pesar de las pocas unidades que se lograban producir, el mensaje se propagaba con eficacia. Y los mismos panameños en la época que se leían, o los que leían y le leían a los que no sabían leer, ese era, oye, mira esta cosa, y la palabra escrita es muy fuerte, es algo poderoso, muy poderoso. Es una historia de éxito, con pocos recursos, en un país que era pequeñito en población, éramos como 5.000 personas yo creo, y la mayoría de las personas analfabetas. Surge este periódico que sirvió como portaestandarte para la independencia de Panamá de España. La Miscelánea del Istmo marcó el inicio del periodismo panameño, una práctica en aquella época arriesgada, pues implicaba un alto riesgo de enemistad con la corona española. De Colombia habían corrido, para decirlo así, al virrey que tocaba Panamá, y el señor llega aquí, a Panamá. Así que lo primero que él hace es tratar de controlar ese periódico. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, vamos a bajar la guardia. Y en julio del mismo año, del 21, hace 200 años, el señor se muere, porque además estaba bastante enfermo. Y allí toma nuevos bríos de nuevo la Miscelánea del Istmo hasta el día de la independencia. Esto nos lleva a los valientes periodistas, el equipo que en 1821 conformaba la Miscelánea del Istmo, todos con una importante labor. Sin embargo, un nombre sobresale: Mariano Arosemena. Muchos lo consideran el primer reportero de Panamá. De mencionar a Francisco Gómez Miró, a Manuel María Ayala, a José María Goitía y por supuesto a Mariano Arosemena. Mariano Arosemena, que algunos llaman el padre del periodismo panameño, padre biológico de Justo Arosemena, el panameño más emblemático de nuestra historia, fue, digamos, el promotor principal de la Miscelánea del Istmo. Mariano Arosemena es firmante también de la Declaración de Independencia de Panamá de España. Una persona observadora que andaba buscando información por todas partes, y él era una persona muy ética. Nuestra gente de esa época también es ética, porque dice la verdad. Para mí fueron unos periodistas heroicos, ¿verdad? Porque a pesar de todas las presiones que hubo, hicieron un buen periódico. Y además está registrado en los anales históricos nuestros como un periódico importante al que hay que seguir. Y bajo el yugo español, los periodistas criollos hicieron uso de la audacia que aún nos caracteriza. Aprovecharon un renglón de la ley de aquella época para publicar en derecho. La Constitución española de 1812 establecía en su artículo 371 que los habitantes del reino de España, tanto los peninsulares como los que vivían en América, tenían derecho a escribir, imprimir y publicar sus ideas. Entonces, este grupo de ismeños que constituye o que funda la Miscelánea del Istmo lo hace en ejercicio de ese derecho. En la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero estudian cada aspecto de las pocas páginas que quedan de un ejemplar de este histórico periódico. La forma en que se redactaba en aquel entonces da pistas del sentir de los panameños.
Los panameños estaban esperanzados a que se diera esa independencia de Panamá de España, porque ellos se sentían como presos y como que los españoles a nosotros no nos trataban tan bien. Y ellos estaban deseando que eso pasara para unirse a Colombia y así poder tener un poco más de libertad, según lo que hemos leído en ese periódico. A pesar de ser panameño, en el país no se conservan ejemplares físicos del periódico. El origen de estas páginas digitalizadas es un misterio que llena de fascinación a los estudiosos de la miscelánea. Es muy valioso tener un ejemplar físico porque eso es valioso para la biblioteca, porque eso es nuestro patrimonio. No sabemos qué pasó en realidad con ese periódico, porque donde hemos ido a investigar, ya sea en la Biblioteca de Colombia, en la Biblioteca de España, tampoco cuentan con uno físico, sino también en formatos microfilm o en digital. Sí, nosotros hemos tenido investigadores que han venido aquí, inclusive hemos investigado también hasta en el archivo de Indias, para ver si cuentan también y no hemos dado con el periódico. Finalmente llegó el 28 de noviembre de 1821. El trabajo del periódico, los próceres y cada movimiento separatista estaba hecho. Prueba de ello es que quienes formaron parte de la miscelánea del Istmo firmaron el Acta de Independencia. No hay la menor duda de que el periodismo panameño ha jugado un rol beligerante en ese proceso. ¿Cuál ha sido ese rol y de qué manera se ha desempeñado? Yo creo que cada momento histórico tiene su realidad, ¿no? Entonces, en medio de una precariedad, hubo un grupo de personas soñadoras y dice, vamos a hacer eso, y por eso lo estamos recordando hoy. Varios escenarios facilitaron el proceso de independencia. Uno de ellos, la gran influencia que ejerció un periódico sobre los criollos sedientos de libertad, cuyas letras dejaban claro que era el momento del nacimiento de un país. César Camaño, Telemetro reporta. Vamos a la siguiente pausa, será muy breve, pero al regresar seguimos hablando sobre nuestra celebración del Bicentenario. Uno de los mitos más populares de nuestro país vuelve a encender el debate en las fiestas patrias. Profundicemos en una imagen que, además de polémica, inspira orgullo y valor. No podemos hablar del movimiento independentista del 10 de noviembre y de la Villa de los Santos sin mencionar a Rufina Alfaro. ¿Real o ficción? El debate se mantiene entre académicos, aunque sí coinciden en que ha logrado eclipsar a personajes reales que jugaron un papel fundamental en esta gesta. Por ejemplo, Don Segundo de Villarreal y Francisco Gómez Miró. ¿Por qué es tan popular? Aquí la leyenda. La leyenda cuenta que desde un pequeño pueblo cercano llamado Las Peñas, Rufina se desplazaba hasta la Villa de los Santos a vender alimentos que producía en su tierra. Esta labor le permitió lograr cercanía con el cuartel español de la ciudad. Incluso algunas versiones del mito hablan de una supuesta relación entre la campesina y un soldado. De un modo u otro, el papel de Alfaro en el movimiento independentista era solo uno: informar a los líderes sobre cada movimiento dentro del recinto militar e identificar debilidades. Y así lo hizo, supuestamente. En un golpe de suerte y aprovechando la distracción de los españoles, Rufina avisó a los criollos, quienes rápidamente ingresaron y se hicieron con las armas. Esto, en la teoría, facilitó el levantamiento y así esta campesina pasó a convertirse en un símbolo de libertad. Desafortunadamente es solo esto, una leyenda. Nada sobre Rufina o su papel en los eventos del 10 de noviembre de 1821 está comprobado. Sin embargo, su fama eclipsa a los verdaderos próceres como Segundo de Villarreal o Francisco Gómez Miró, a juicio de los académicos. El problema del 10 de noviembre de 1821 es que en la conciencia del pueblo panameño está más la leyenda de Rufina Alfaro que haber destacado concretamente a los verdaderos prohombres que han sido, digamos, que tenemos constancia real de su existencia. No es que el caso de este personaje femenino no sea importante, yo creo que es importante, pero creo que hay que destacar a Gómez Miró más y que hay que destacar más a este personaje firmante del acta. En la historia, pues, si estamos hablando de la historia y no de lo que yo quiero que sea el 10 de noviembre y de lo que yo quiero
que sea la historia. El grito que no fue grito. Muchos piensan que Rufina Alfaro vociferó la liberación de la Villa de los Santos a todo pulmón, pero la idea está mal interpretada. De hecho, grito de independencia se refiere al movimiento de liberación real y orquestado por los panameños, según nos cuenta el profesor Manuel Moreno Arosemena. Cuando se refiere a grito es que fue el primer movimiento, la primera voz, el primer pronunciamiento que se dio en favor de la independencia de España. Yo pienso que aquí nadie gritó. Eso de que ella salió gritando por las calles, yo, me perdonan, soy muy santeño, quiero a mi pueblo, de la historia, pero eso no. La gente dice que ella gritó libertad, libertad, libertad. Pues yo no sé. Por ejemplo, hay el grito de Dolores en México, el de Yara en Cuba, el de Ipiranga en Brasil. Hay diferentes gritos en Latinoamérica. Y no fue que nadie gritó, sino que fue el primer pronunciamiento, la primera voz que se levantó en favor de la independencia. Pero la gente, pues, y no se le ha sabido corregir y sacar de ese error en que es que aquí nadie gritó. Y mucha gente dice que ella salió gritando por las calles. Pero, ¿por qué hacer de Rufina Alfaro una leyenda? Es la gran pregunta. En aquel entonces las mujeres gozaban de pocos privilegios y una de origen tan humilde tenía muchos menos. ¿Por qué exaltarla? Esto intriga a los académicos, quienes sospechan que puede existir algo real detrás del mito. La investigación del profesor Arosemena es especialmente reveladora. ¿Podría Rufina Alfaro haber existido bajo otro nombre? Revisando los libros parroquiales de la Villa de los Santos de 1810 hasta 1826, no aparece nadie que se llame Rufina Alfaro. No aparece nadie. El apellido aparece, indudablemente. Y hay el único elemento femenino, sí aparece una dama, una mujer, que no se llama Rufina, se llama Rudecinda Alfaro. Esa señora, calculo yo, nace a fines del siglo XVIII y muere en 1855. Yo he registrado su defunción. Para la época vivió bastantes años, porque para esa época vivir 50, 60 años como vivir ahora 90 y 100 años. Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que el apellido Alfaro es una realidad histórica, no es un invento. Si nosotros vamos ahorita a los archivos parroquiales de la Villa de los Santos, que datan del siglo XVIII hacia acá, el apellido Alfaro lo podemos documentar. Hubo una familia Alfaro, inclusive se ha podido constatar vía los archivos parroquiales que los Alfaros vivían, dicen los documentos, en el sitio de las Peñas. O sea que del todo el relato tradicional no es tan inverosímil como se ha querido pretender decir. Los Alfaro son una realidad histórica y vivían en el sitio de las Peñas. Está documentado en los archivos parroquiales, dicen, en el sitio de las Peñas. Sin embargo, hay contradicciones. Para 1821, Rudecinda Alfaro era una mujer adulta con hijos casados, con 2 hijos casados, con nietos. Y el relato tradicional que nos habla de Rufina nos dice que era una jovencita entre 17 y 22 años. No hay coincidencia, hay algunas aproximaciones. Vivieron en la misma época, estuvieron presentes aquí en la Villa de los Santos en 1821, pero hay algunos otros aspectos que no coinciden. No estoy diciendo que es Rufina Alfaro, pero yo digo, ¿no se equivocaría la tradición en el nombre? Rufina Alfaro. A pesar del estatus de ficción, un parque en Los Santos y un corregimiento en la capital llevan su nombre. En la villa creen fervientemente en su existencia. Simboliza empoderamiento, valentía y libertad. Los académicos, aunque reconocen que es una figura que resta protagonismo a los héroes, cuyo papel en la independencia sí está comprobado, admiten que eliminar esta tradición oral no es la solución, y los santeños tampoco quieren que sea olvidada. Rufina Alfaro es parte de la historia para mí, parte de la vida de los santos, parte de nuestra identidad. Si existió o no existió, para mí realmente no es un debate, no es una discusión. Cada quien tendrá su criterio. Yo pienso que más allá del debate de que si existió o no existió, está el hecho de lo que representa hoy en día. Y representa un ideal, representa una misión y sobre todo un deber
de cómo debemos comportarnos, cómo es ese sentir nacionalista que debemos expresar el día a día. Lo cual no niega el derecho que tienen los pueblos también a crear sus leyendas, a tener sus mitos, como lo tuvieron los franceses con su Marianne famosa en el proceso de independencia francés, que nunca existió, pero se menciona como un personaje interesante. O sea, los panameños, pienso yo que en su gran mayoría, ven en ella la representación de muchos anhelos, de la representación del pueblo, o de la mujer, o de la gente indefensa, o los que no tienen voz. Pienso que anularla no es lo mejor. Ella sigue llenando un espacio, y creo que el relato tradicional, si bien se compruebe o no que ella existió, no le hace daño a nadie. 200 años después, y antes de sumirse en la duda, el pueblo santeño prefiere unirse y mantener vivos los ideales que representó Rufina Alfaro, sea real o no. Sin embargo, y con noviembre a la vuelta de la esquina, es un buen momento para exaltar también el valor y la determinación de los héroes cuyas firmas reposan en el Acta de Independencia, que hicieron posible el nacimiento de un país. Figuras como Segundo de Villarreal y Francisco Gómez Miró, así como la fuerza con la que los criollos colocaron en jaque mate a los españoles. En cuanto a Rufina, solo queda fascinarse con todo lo que yace detrás de la leyenda. César Camaño, Telemetro reporta. Una característica de nuestra independencia de España fue la manera en la que se logró. Contrario a intensas batallas, los criollos hicieron uso de la astucia para evitar el derramamiento de sangre. Para cuando Panamá decidió exclamar libertad, varias colonias de Centro y Suramérica ya se habían independizado. Nuestro país fue uno de los últimos y su soberanía era ansiada por Simón Bolívar, quien lo dejó claro en la popular Carta de Jamaica. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de otras partes del mundo. Nuevamente, nuestra posición geográfica provocaba una fuerte seducción y finalmente el 28 de noviembre de 1821 el deseo de Bolívar se hizo realidad. En donde hoy se levanta el Palacio Municipal estaba el Cabildo Abierto de la ciudad de Panamá. Aquí se firmó el acta, pero esa fue la parte fácil. La gran pregunta a continuación era, ¿cómo defendernos? Los panameños, ahora unidos a la Gran Colombia, no éramos precisamente una potencia militar. Ciertamente había hombres que estaban decididos a tomar las armas para luchar por nuestra independencia de España, pero eran gente del común, sin una preparación militar y sin armas. Entonces, eso como que iba a ser una lucha desigual, ¿no? Acá cuando se da el grito de independencia, cada pueblo forma pequeños batallones. Me imagino que con viejos arcabuces, machetes, palos, cada pueblo formó un grupo para defender la independencia. Aquí en la Villa de los Santos, Macaracas, Parita, Pecé, Las Tablas. Uno, ya se sabía que en septiembre se había independizado las Provincias Unidas de Centroamérica y que dentro de la visión de Francisco de Morazán, así como la de México independiente, ellos consideraban que su territorio natural incluía Panamá. Pequeño detalle, nosotros no pensábamos igual. Segundo, pensábamos si de repente no podía venir una potencia, Francia, Inglaterra, aprovechándose de lo que estaba pasando, nos tomara. Poco probable, pero se podía considerar. Y finalmente, si con las intenciones de emancipación de Bolívar no vendrían a invadir el Istmo de Panamá y esto se iba a formar un desastre. Una colonia recién independizada era blanco fácil y las amenazas abundaban. De hecho, se cuenta que solo 2 días después, el 30 de noviembre, La Prueba y La Venganza, 2 naves de guerra españolas, llegaron a nuestras aguas. De que sí vinieron barcos de guerra españoles y ya aquí la tropa española se había ido. De manera que Panamá no tenía ejército, no tenía barcos, no tenía nada. Y qué bonito que esas personas panameñas de esa época, que eran muy jóvenes, por cierto, pudieron, sin armas, sin dinero, sin nada, negociar con esos españoles que estaban en todo su derecho de reconquistarnos
que no desembarcaran y que no se metieran con nosotros. Y así nos agarró cuando llegaron los colombianos que pensaban que iban a tener que batallar con los españoles, y los panameños le dicen, no, nosotros firmamos un tratado con ellos y ya ellos saben que se tienen que retirar. Hay que recordar que Panamá era una plaza muy importante para los españoles. La prueba está que mientras se dan los procesos de independencia en otros, Panamá no lo hace. Mientras algunos se dan en 1810, Panamá no lo va a hacer hasta 11 años después. Y eso se debe que aquí estaban los reyes también, que estaban de paso. La astucia de los panameños evitó una tragedia. Panameños como José de Fábrega, quien gracias a su experiencia militar y administrativa, supo tomar las decisiones correctas. José de Fábrega fue una persona muy ecuánime y a él la gente lo respetaba. Él no acostumbraba tener un doble discurso. Cuando él dijo, está bien, apoyo la independencia, fue hasta las últimas consecuencias. Por eso él firmó el acta, si no, no lo hubiera firmado. Lo que sí es relevante es la valentía de esos hombres en aquella época, porque uno se pregunta qué hubiera sucedido si esto no hubiera funcionado. Este año comparten bicentenario con Panamá, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, nación que en 1811 ya había gestado un primer grito de independencia. Y contrario a muchos de esos países, nuestro proceso de emancipación no está manchado de sangre. No hubo guerras ni víctimas, solo negociaciones y astucia. César Camaño, Telemetro reporta. Vamos a una pausa, pero será muy breve porque al regresar les seguimos contando más sobre nuestros 200 años de historia. Aspectos interesantes de nuestra primera capital siguen fascinando a arqueólogos e investigadores históricos. El día a día en la antigua Panamá mezclaba aspectos diversos. Veamos cuáles son. Hoy el sitio arqueológico Panamá Viejo, pero hace 500 años una gran ciudad. ¿Cómo era la primera Panamá? El investigador de historia Vladimir Berriolem responde a este interrogante con una sencilla frase. Muy parecida a la de hoy. Extremadamente parecida a la de hoy. Moderna. Recientes descubrimientos arqueológicos han demostrado que Panamá contaba con un sofisticado sistema de distribución de agua que permitía un eficiente consumo y abastecimiento, gracias a estos canales llamados acequias. En áreas que eran como de tránsito para caminar de un lado al otro y, por ejemplo, en el área que va desde el Hospital San Juan de Dios hasta este punto donde estamos, en el Convento de las Monjas, encontramos que toda la ciudad en realidad había sido dotada por una estructura de acequias similares a las que hay en España, que llevaban el agua de lluvia desde el punto en el cual se colectaba hacia pequeños pozos intermedios, por ejemplo, en el caso de lo que está aquí cerca, pequeños pozos intermedios que estaban abiertos al público, la persona podía pasar y recoger agua, o también esperar a que el agua llegara a su término final, que era, por ejemplo, la estructura del aljibe que tenemos aquí cerca, donde, sin embargo, una vez colectado, las hermanas de la Inmaculada Concepción la vendían. Esto se debía probablemente a que confiaban un poco más en el sistema de filtrado que le aportaba el aljibe a esa agua. Pionera y referente arquitectónico, fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, Panamá sirvió como prototipo de ciudad española ideal durante la colonización. Aquí se practicó el diseño que la corona establecía y que luego fue replicado exitosamente en el resto de las urbes que se iban fundando a lo largo del continente. Es por ello que la ubicación de la catedral y la Plaza Mayor es diferente a la distribución que podemos encontrar en otras partes del país y desde luego en otras naciones que comparten el legado español. La importancia es que fue el punto cero. Aquí fue el laboratorio en donde se dieron cuenta cómo era la mejor manera de hacer las cosas. Un prototipo que tiene defectos, pero que fue el que se tomó y se perfeccionó en otras ciudades, en donde el cuadriculado es perfecto, donde las ciudades son más bien cuadradas, no como nosotros que quedamos en forma de un triángulo. Eso es una configuración rara. La plaza no está en el centro, está en una esquina. El barrio principal está en el centro, pero no al lado de la catedral. Entonces eso no es normal en otras ciudades.
por el desnivel de los terrenos y tal vez porque no había una persona competente. Estas órdenes que le dan a Pedrarias y conforman, digamos, como las primeras instrucciones que se le dan a alguien para fundar ciudades, se puede decir que son como el origen de lo que luego se establece como las leyes de Indias, que son unas normas exclusivas para fundar ciudades en lo que todavía se llamaba Indias, que es nuestro continente americano. Social. Para cuando los españoles llegaron a esta costa del Pacífico, ya los indígenas estaban establecidos. Tenían bohíos, conocían muy bien el clima y practicaban la caza y la pesca. ¿Cómo fue la relación con los conquistadores? Esta aldea simplemente negoció, digámoslo así. Se retiró una parte y la otra se acogió en encomienda, en un sistema de encomienda, al otro extremo de la ciudad, dejando el área de la Plaza Mayor en manos de los españoles. Entonces, estos indígenas estuvieron con nosotros mucho tiempo más, se fueron incorporando a la sociedad como la estructuró el español, pero siguieron aportando, siguieron ayudando, colaborando y además garantizando la buena calidad de vida suficiente para que este asentamiento se mantuviera. Porque los españoles, habiendo aprendido, por ejemplo, en experiencias previas como la de fundar Santa María la Antigua, Acla, Nombre de Dios, una vez que llegan a Panamá, entienden claramente que mucho mejor es aprovechar lo que ya los indígenas habían elaborado, habían asentado, habían mejorado en el entorno, que intentar construir todo desde cero. Y por supuesto, comercial. Tal y como ocurre hoy en día, Panamá en aquel entonces servía como ruta de tránsito de todo tipo de productos hacia el resto de las colonias en otras partes del continente. Según los investigadores, llegaban las mejores mercancías que se podían adquirir más barato porque este era el punto de partida. Todo lo que venía de Europa, espejos, cuadros, muebles, molduras talladas, joyas, antes de ir al Virreinato del Perú, o de ir hacia la América Central, llegaban aquí primero. Seda, terciopelo, borceguíes, encajes, todo llegaba primero. De aquí pasaban entonces a los destinos finales a donde se vendían a precios prohibitivos. Se sabe, por ejemplo, que en el sur, en el Virreinato del Perú, gustaban, como todos los españoles, de comer aceitunas, porque eso en España era normal. Y sin embargo, aquí se comían las aceitunas también, pero cuando llegaban a Perú eran prohibitivas. Algo tan tonto como eso, aquí nosotros no lo sentíamos. Así era la primera Panamá, hasta aquel fatídico día. El 28 de enero de 1671, el pirata Henry Morgan atacó la ciudad. Su llegada aún resuena en nuestra memoria histórica, ya que provocó la destrucción de la urbe, aunque no fue Morgan quien lo hizo. En el Archivo General de Indias, que está toda la documentación de América, no solo de Panamá, consta los testimonios del juicio de residencia que se le hicieron a Juan Pérez de Guzmán y Gonzaga, el gobernador de esa época, y él manifiesta todo lo que hizo para defender la ciudad, las trincheras, los batallones de voluntarios, etcétera, y que cuando vio que la ciudad estaba perdida, él mandó a prenderle fuego a los arsenales, porque la ciudad no tenía ejército, pero de aquí se abastecía el sur y el centro de América. Y esa explosión de cada arsenal fue tan grande que ocasionó una lluvia de fuego sobre toda la ciudad, la cual, como sabemos, por más que hayan edificios de piedra, el techo, el piso, las paredes internas eran de madera, más las cosas de tela, los cuadros, etcétera. Y aquello fue una cosa espantosa. Lo que quedó en pie ahora es escenario de estudio y conservación. Aún queda mucho por descubrir de la antigua ciudad, aseguran arqueólogos, mientras los restauradores buscan por todos los medios evitar que las estructuras cedan al paso del tiempo. Esos pequeños bloques de yeso ubicados en las paredes se llaman testigos. Si se agrietan, quiere decir que existen debilidades que deben ser atendidas inmediatamente. Exacto, algunos muros usted ve una plaquita de yeso que tiene un número y una fecha. Es el número del testigo y la fecha que se colocó. Entonces la tenemos ahí pendiente. Si se fractura por algún momento, sabemos que hay un problema en el muro y es momento de actuar. Y aparte de eso, tenemos siempre disponibles elementos para la estabilización del muro en caso de emergencias. Y siempre que se hacen los trabajos de rescate,
se hacen en otra superficie, en otro plano, de manera que se distingan. Esa es otra característica, que sean distinguibles de lo colonial, para poder diferenciar lo nuevo y lo moderno y no se confunda. La vieja y la nueva Panamá. Otra característica se ha mantenido a lo largo del tiempo. Como muy bien está diciéndose en los últimos años, la característica de la ciudad de Panamá es su resiliencia, cómo superar las adversidades y salir adelante. Y nos levantamos, y hemos recibido otros golpes y nos levantamos y aquí estamos. La torre de la catedral y el convento de la Concepción están entre las estructuras mejor conservadas de la que fue nuestra primera capital. Ruinas de una urbe pujante pero codiciada por crueles piratas que un día soñaron con sus tesoros, como dice la canción Panamá Viejo, el primer escalón del nacimiento de un país. César Camaño, Telemetro reporta. Panamá Viejo, ciudad destruida por crueles piratas que un día soñaron con tus tesoros. Cada país celebra sus libertadores, pero en Panamá algunos han terminado eclipsados a lo largo de la historia. En este reportaje veremos algunas de las figuras más importantes en nuestra independencia de España y aspectos poco conocidos de su vida. Iniciamos en el interior del país con las dos mentes que visualizaron un Panamá libre, Francisco Gómez Miró y Segundo de Villarreal. Hablemos de Miró. Sus orígenes no están en Panamá, aunque una vez en el país propagó como fiebre contagiosa los deseos de libertad en varios pueblos del interior. Francisco Gómez Miró tenía claro que si no se independizaba todo el interior, la capital podía traer, Fábrega en este caso, podía traer soldados e invadir el interior y echar para atrás la independencia. Entonces Miró tenía eso claro y entonces él decía, bueno, necesitamos no solamente que la villa, sino que Natá, que todos los otros pueblos del interior se sumen. Él tiene su origen en Guayaquil, porque él nace en Guayaquil, tiene familias en Guayaquil. Y luego cuando Murgión, Juan de la Cruz Murgión quería irse a Ecuador para someter a los revolucionarios de Guayaquil, él está dispuesto incluso de ir a atacar a Murgión para evitar que se fuera. Tenía su familia en Guayaquil. Entonces, como una especie de solidaridad, para evitar que una masacre en Guayaquil, él quería atacarlo acá. A pesar de encender la flama del proceso de independencia de la Villa de los Santos y su nombre ser mencionado durante la firma del acta el 28 de noviembre de 1821, encontrar una imagen de este prócer es una tarea extremadamente difícil, por no decir imposible. Solo se consiguen escritos y testimonios de su valentía y determinación. Tuvo enfrentamientos con grupos poderosos de la región, incluso hay un juicio que aparece, ese juicio aparece en el Archivo Nacional de Bogotá, que el profesor Alfredo me dijo que lo había logrado conseguir digitalizado. Y entonces él tuvo esos problemas con los grupos dominantes de Coclé y de la región, y es posible por eso entonces que la misma literatura, si tú te pones a ver en los libros, no se habla de Francisco Miró. En contraste, don Segundo de Villarreal es más visible, aunque casi únicamente en Los Santos. Académicos esperan que su nombre y papel en la independencia sean celebrados a nivel nacional. Se especula que nació en la segunda mitad del siglo XVIII e investigaciones sugieren que no dejó hijos, aunque estuvo casado 2 veces. Era un militar, al momento del grito era capitán, el cabildo lo eleva a grado de coronel, y dice el acta del 10 de noviembre que en un tiempo atrás había sido jefe de las milicias, o sea que tenía un ascendiente entre la población, manejaba el arte militar y aunado a eso la condición económica. Era una persona de mucho prestigio en este sector del país. En esta casa decorada al estilo colonial, trabajo del diseñador Antonio Pinzón del Castillo, se exhibe con orgullo parte del acta de independencia, específicamente las firmas, ya que esta familia desciende de figuras importantes en el proceso y que a su vez estuvieron relacionadas con Segundo de Villarreal, legado
que atesoran las nuevas generaciones. La casa perteneció en un principio a mi bisabuelo, don Estanislao del Castillo de los Ríos, quien era descendiente por ambas ramas, materna y paterna, de dos de los firmantes del acta del 10 de noviembre de 1821, Salvador del Castillo y José María de los Ríos. Sus firmas forman parte pues, o narran que los mismos fueron cabildantes de esa época junto a otro de sus parientes, que fue don Segundo de Villarreal. Sí, por eso es que en la casa hay tres estandartes que forman o que narran la historia de las tres ramas familiares, que son los del Castillo, los de los Ríos y los de Villarreal y Guerrero, familia a la que pertenecía don Segundo de Villarreal. Es momento de trasladarnos a la capital y hablar de José de Fábrega, una figura ambigua, ya que este militar criollo fue elegido por el español Juan de la Cruz Murgeón para estar al frente de Panamá en su ausencia. El movimiento independentista lo tomó por sorpresa, dudó por su lealtad dividida, pero finalmente dio el apoyo al lado panameño. Él estaba desgarrado porque él representaba a la autoridad española y él era una persona muy honrada. Entonces, si él había jurado defender a España, no podía estar de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Él, me imagino que fueron sentimientos encontrados porque él representaba a la monarquía española en 1821 y de pronto surge este movimiento que lo termina acuerpando, pero yo pienso que un poco pensaría que estaría traicionando a quienes lo pusieron en esa posición, pero prevaleció que era un panameño y él termina acuerpando el movimiento. Finalmente reconocido como libertador, supo tomar decisiones sabias una vez concretada la independencia y administrar correctamente el Estado recién liberado. ¿Pero qué ocurrió posteriormente? Tras la emancipación de Panamá, otros criollos se convirtieron en héroes en otras latitudes. Por ejemplo, Tomás Herrera tuvo un papel interesante y que pocos conocen en la batalla de Ayacucho, que puso fin a la presencia española en Sudamérica. Tomás Herrera guardaba una bandera de la Colombia de esa época, no la de hoy. Y cuando terminó la batalla de Ayacucho, la bandera de Colombia estaba destruida, cayó en la llanura y la pisotearon, pues, un accidente. Pero hay una costumbre castrense muy necesaria. Si dos ejércitos se enfrentan y uno gana, la bandera de ese ejército se tiene que colocar en un lugar visible, alto, que de lejos se pueda ver, para que si vienen refuerzos de los que perdieron, sepan que ya la batalla terminó y que no hay más guerra. No había esa bandera. Pero Tomás Herrera, que había perdido el uso del brazo izquierdo y que por eso lo ascendieron y le llamaban con mucho respeto el manco de Ayacucho, él le dice a un compañero, lleva esto a la tienda del cuartel y ellos van a saber qué hacer. Cuando lo abrieron, era esa bandera que él había traído de Panamá, de la que no se sabe mucho, y todos quedaron contentos porque la ataron en una rama y subieron al cerro del Condorcunca y la izaron, y a partir de ese momento se consideró terminada la batalla de Ayacucho y el dominio español, al menos en la América continental. Son solo algunos poderosos nombres, pero no todos. Figuras como Mariano Arosemena son igual de importantes, así como el resto de los firmantes del acta, y desde luego la valentía del pueblo que acuerpó la decisión de declarar a Panamá libre. Héroes y próceres que construyeron los escalones para lograr el nacimiento de un país. César Camaño, Telemetro reporta. Vamos a una pausa y en breve retornamos con más. La colonización dejó dolorosas cicatrices, pero también un legado que aún es visible en la actualidad. Arquitectura, aspectos culturales, religión y el idioma son solo algunos de los ejemplos del impacto de la presencia española en nuestro país. Lo que somos en la actualidad es el resultado de más de 500 años de raíces, colonización y mestizaje. Iniciamos con la arquitectura. Solo hace falta un vistazo aéreo. ¿No le resulta familiar esta forma? Así es la que se repite en la mayoría de las ciudades del interior del país. Cuadriculado perfecto.
una plaza, y alrededor de ella la iglesia, autoridades municipales y residencias que según la norma merecían las llamadas familias distinguidas. Son parte de las leyes de Indias, lineamientos que debían seguir los españoles al momento de fundar. Arquitectura histórica que aún es visible. Y en la medida que usted se alejaba de la plaza hacia afuera, entonces estaban los grupos más desposeídos. Una cosa tan hermosa como la forma como está ubicado el templo de San Atanasio. Mucha gente me pregunta por qué ese templo no lo pusieron mirando al parque. Porque no se podía. Porque eso era una disposición que venía de la Edad Media, donde se estaba claro en que en las plazas, la plaza era el lugar del comercio y el comercio no era bien visto en aquella época. La plaza era el lugar donde estaba la guillotina, para decirlo de alguna manera, el sitio donde se producían el ahorcamiento. Y entonces el Altísimo, el altar mayor, no podía mirar la plaza porque era un irrespeto al sitio donde estaba Dios. Por lo tanto, la iglesia no debería mirar la plaza. Y por eso el templo de San Atanasio no mira la plaza. Por eso el templo de Parita no mira la plaza. Pero no solo hay influencia española en nuestros diseños urbanos. En la iglesia de San Atanasio, provincia de Los Santos, por ejemplo, existe un curioso elemento que muchos ignoran. Estas peculiares formas en su techo corresponden al arte mudéjar, que proviene de musulmanes a quienes se les permitió vivir en pequeños asentamientos dentro de territorios cristianos durante la Edad Media. Antiguas y lejanas obras que de alguna forma llegaron a nuestro país. A través de nuestras costas también ingresó color y por supuesto buen sabor, aunque no de la mejor manera. El proceso de colonización y conquista tendríamos que hablar de muchas cosas, no solamente desde el punto de vista histórico y lo que significó, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista etnográfico también. Por aquí entraron los primeros esclavos. La presencia negra que tenemos hoy en Panamá fue inicialmente por acá, por Portobelo, por Nombre de Dios inicialmente. Porque como te comentaba hace un momento, estas edificaciones son monumentales, efectivamente. Estas edificaciones llaman mucho la atención y cumplieron su función defensiva militar. Pero estas edificaciones fueron construidas con mano de obra esclava, ¿verdad? Imagínate cuántas mutilaciones no hubo aquí, cuántas muertes no hubo en la construcción de estos empedrados y todo aquello, ¿no? Que para efectos de la etnia negra también tiene una importancia histórica importante para valorar ese aspecto de la historia también colonial nuestra, ¿no? Es una danza rebelde. El Congo nace como una forma de protesta contra el régimen español. La esclavitud de negros y venderlos como herramientas humanas fueron duras realidades que los obligaron a levantarse. Ingresaron a la selva, vivieron libres en los palenques y resistieron. Y aquí se quedaron. Gracias a esta decisión, hoy disfrutamos de una cultura que destaca especialmente por su danza y deliciosa gastronomía. Los palenques se desarrollaron en lo profundo de la montaña y fueron formados por los negros que escapaban, a los cuales llamaron cimarrones. Estos desarrollan en el fondo de la montaña el ritual Congo. Sin embargo, ya cuando se va dando el proceso de independencia, 1821, y los españoles están abandonando la ciudad, una ciudad española como era la Portobelo, a partir de allí, los negros cimarrones se vienen tomando poco a poco la ciudad, se mezclan con los criollos, se mezclan con los afrodescendientes o negros que no habían podido escapar y que eran parte de la ciudad, y van entonces dejando como herencia ancestral la cultura Congo que se desarrolla, se cultiva y se cuida aquí en la comunidad de Portobelo. Porque en tiempos de esclavitud, cuando se hablaba de libertad, era como un niño con un caramelo. Entonces para nosotros es muy importante. Nuestro baile no tiene parámetros. Nuestros vestidos no tienen ninguna combinación, ¿sí? Entre más, como dicen, entre más descombinados estamos mejor ataviados. Y los hombres con sus vestidos al revés, orgullosos, porque así representan a aquellos ancestros que gracias a ellos hoy estamos y seguiremos nosotros en la resiliencia, ¿no verdad?, por toda esa herencia ancestral que ellos nos dejaron. El inglés en Norteamérica a raíz de la colonización británica, el portugués en Brasil por la llegada de Portugal al territorio del país. España conquistó varios territorios en el resto de América y trajo el idioma español, una lengua dinámica, según académicos.
La lengua ha evolucionado mucho y evoluciona sobre todo en el uso que nosotros le damos. La sintaxis es la misma, la sintaxis no cambia. Yo he tenido oportunidad de leer artículos de eso en la miscelánea del Istmo y la sintaxis es la misma. Cambian, por supuesto, términos. Hay términos que están allí que ahora no se usan, hay términos que ahora se usan que ahí no están. Entonces, sí podemos decir que es un español mucho más depurado, un español que es el que era el de la época. El periodo de conquista fue especialmente duro para quienes ya estaban aquí, nuestros pueblos originarios. Su cultura, aportes y participación siguen vigentes hasta nuestros días y no han desaparecido a pesar de los atropellos que sufrieron a manos de los españoles, quienes tenían como norma fundar ciudades en el corazón del territorio indígena para demostrar supremacía. Por ello es importante defender su presencia, que forma parte de la idiosincrasia del panameño. Y aprovechar que celebramos 200 años de independencia para mirar hacia atrás y ver el resultado de tanto mestizaje. Una música típica que mezcla distintos ritmos, gastronomía variada en cada región, la religión y sus distintas manifestaciones. El tiempo es incuestionable y tras más de 500 años solo podemos seguir hacia adelante y sentir orgullo por el nacimiento de tan glorioso país, Panamá. César Camaño, Telemetro reporta. Hemos visto cómo nuestra independencia de España fue gracias a la astucia de los panameños, cómo el interior del país fue parte fundamental. Conocimos más de nuestros héroes libertadores y cómo el proceso se vivió de manera pacífica. Hoy, cuando celebramos 200 años de aquella fecha heroica, debemos sentirnos más orgullosos de nuestra panameñidad.